Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, jueves día 26 de octubre, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos el análisis de hoy pues observando importantes caídas en los mercados americanos y cogiendo mucho protagonismo el Nasdaq, porque está llegando un soporte clave semanal. Ahora lo veremos. Antes, como siempre, recordaros que todos estos vídeos tienen el foco formativo y que en ningún momento se pretende dar ningún tipo de idea ni sugerencia para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Venga, vámonos a los mercados. Empezaremos hoy con el Nasdaq, futuro del mini Nasdaq, en gráfico semanal. ¿Dónde estamos? Justo en una zona que llevaba ya varias semanas comentando que es la zona clave. Se trata de esa resistencia que dejó el precio en agosto de 2022, de toda la corrección que tuvo el precio desde los máximos históricos. Dejó una estructura de giro de doble suelo, se rompió, más o menos se testeó como soporte. A partir de aquí, en gráfico semanal, arrancó una tendencia alcista, pero que de alguna manera un nivel clave que tenía para romper, ¿no? Y tener pues un poco esa posibilidad, ¿no? De volver a los máximos históricos, pues era este último máximo decreciente que había dejado en toda la bajada, zona de los 14.350 aproximadamente, ahí tenemos 14.200, 14.350, toda esta zona de aquí que coincide con el 50% de retroceso del impulso que he trazado yo con arranque aquí en un poco la zona de los mínimos de marzo, ¿vale? Con lo cual tenemos al Nasdaq ahí, en un nivel muy, muy potente de posible soporte. Fijaros que en el gráfico diario nos coincide con la media de 200 en este marco temporal. Así que ahí todavía añadimos más fuerza en este nivel, más confluencia de soportes y además fijaros que este pasado mayo ya actuó como resistencia esa zona. Evidentemente hubo una reacción en ese nivel porque era una resistencia semanal. El precio corrigió un poco y luego rompió. Estamos ahí, media de 200 en gráfico diario, soporte semanal, por tanto el Nasdaq es un poco el que tiene ahora mismo pues, pleno protagonismo. Vamos al gráfico de 4 horas, vamos viendo un poco las últimas estructuras que se han ido formando. La última, pues este impulso alcista que arrancó aquí en los máximos de ayer y finales de la sesión del martes, zona 14.900, 15.000, ahí arrancó el último impulso bajista que de momento se nos ha detenido aquí, alrededor de 14.250 y por tanto, bueno, nos deja en cuanto a preparación, ¿no? De la sesión, pues un escenario bastante, bueno, de momento, ¿no? Diferentes posibles movimientos se pueden dar, pero de momento tenemos pues un inicio del movimiento correctivo de ese pullback que se puede dar y que tendría como objetivo primero la zona pues justo de lo que se rompió en la final de la sesión de ayer, zona de los 14.500. Ahora es la principal resistencia, la más cercana en precio, que coincide con el último mínimo aquí en 4 horas. Si vamos al gráfico de 1 hora, pues vemos más o menos lo mismo. Podríamos marcar FIBO, que ya más o menos se ve, que coincide con uno de los retrocesos, ¿no? Clásicos de FIBO, entre 38 y 50%. Con lo cual, ahí 14.500, 14.550 tenemos una importante resistencia. Tenemos también un pequeño gap bajista que se ha formado en la apertura del día de hoy. Bueno, se podría ampliar la zona de resistencia un poco por aquí para tener en cuenta el gap, que se cierre o no se cierre. Esta es la zona. Habrá que observar si el precio llega aquí, cómo se desarrolla el movimiento siguiente, para un poco observar si se produce pues ese movimiento clásico, ¿no? De corrección, de rally, de pullback. Y ese sería un posible escenario. Si este nivel aguanta como resistencia, la continuación bajista pues daría lugar. Mínimos del día aquí situados en 14.250, que si se perdieran, como un poco marcando niveles siguientes, me voy un momento al gráfico semanal, el más importante lo encuentro aquí, en la zona de 13.735, que coincide con este 61,8% de retroceso y un nivel que ya fue importante en el pasado. Si lo tenemos para atrás, ¿vale? Tenemos ahí un soporte de marzo de 2022, que luego actuó como resistencia a finales de mayo, luego ahí un poco se desdibujó, pero volvió a ser protagonista aquí en septiembre y en febrero, incluso pues aquí, ¿no? En abril-mayo, pues el precio se nos detuvo. Con lo cual aquí en la zona de 13.735 tendríamos el siguiente soporte más relevante. No digo yo que haya en niveles
intermedios, ¿no? Pues un nivel aquí, por ejemplo, que podría también actuar como soporte, en esta zona de aquí, alrededor también, ¿no? Coincidiendo con el número redondo de los 14.000, esta zona de desequilibrio del pasado mayo, ¿vale? Sería un soporte intermedio, pues que podemos también considerar, esto evidentemente, si se perdiera un nivel clave. Pensad que estamos ante un nivel de soporte muy potente. No son niveles que a la primera se rompan habitualmente. Entonces, es posible que aquí veamos, pues eso, una corrección, un rally, un rebote, llamémoslo como queramos, que tendrá un poco, lo que tendremos que observar es qué ocurre aquí. O sea, es probable que aquí el precio se nos frene, dado que estamos entre una importante confluencia de soportes. Lo importante será ver qué ocurre aquí, porque si aquí este nivel no actúa como resistencia y vuelve a estar por arriba, pues bueno, esto ya cambiaría un poco, ¿no? Se neutralizaría esta última estructura bajista en 4 horas. Así que lo importante es no tanto el decir, sí, rebota el precio porque ya es algo esperado, sino aquí qué va a ocurrir. Bien, vámonos al futuro del mini SP500 en gráfico diario, y ahí tenemos también, vemos un poco la ruptura de niveles importantes y estamos llegando al soporte siguiente. Es un soporte de menor importancia, lo había marcado ya hace algunos días, 4.150, y estamos un poco pues ahí, justamente se nos ha detenido. Pero digo, es un nivel de menor importancia. El más importante era un poco pues el que teníamos aquí en esta zona de soporte, que había actuado ya como tal pues en varias ocasiones, ¿no? Mínimos de octubre. Y estamos viendo pues la pérdida de este nivel, y ahora realmente el SP va a tener mucha influencia de lo que va a hacer el Nasdaq. Si el Nasdaq nos rebota en esa zona, pues este también, y tiene pues como posible final, al igual que el otro índice, aquí, en el nivel que sería pues la posible finalización de este movimiento correctivo alrededor de 4.210, 4.215, ¿vale? Sería el objetivo del precio si este rebote, si este pullback pues continúa su camino, ¿no? Ya vemos todo el impulso bajista, corrección más o menos al 38%, con lo cual nos confluye un nivel aquí bastante importante de posible resistencia. Y en una hora pues más de lo mismo. Ahí se ve bien la llegada. He marcado el soporte un poco amplio porque si nos vamos al gráfico diario, toda esta zona, ¿vale?, que es un poco el motivo por el cual grafiqué ya este nivel, viene de aquí, de un nivel de marzo que se rompió, que actuó como soporte a finales de abril, principios de mayo. Entonces tiene su final en esta zona, un poquito por debajo de 4.160. Y ese es el motivo por el cual he marcado el soporte bastante amplio, porque podría darse, ¿no?, una vuelta a esta zona y una búsqueda de liquidez o cualquier tipo de estructura de giro. Con lo cual, por eso lo he hecho un poquito amplio. No lo he ajustado a lo que serían los mínimos del día, sino que le he dado un poco más de margen. Bien, pues nada más, dejamos aquí la preparación de la sesión de hoy. Mañana no habrá vídeo porque continúo con... Seguramente será el último viernes, ya os comentaré, pero mañana todavía en el curso estamos trabajando esta parte de crear escenarios y prefiero pues hacerlo con el equipo antes de, o sea, no hacerlo antes en un vídeo. Pues nada más, que vaya muy bien la tarde, que tengáis una buena sesión de trading y hasta el lunes, buen fin de semana.